y quiero darle la bienvenida a justamente uno de los concejales por el Partido Verde. Él es Sergio Mendoza. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio para dialogar, para debatir y para conversar este tema que es hoy el escándalo de corrupción de dimensiones parecidas a las pasadas en las administraciones. Bueno, usted dice que es un escándalo de corrupción. Ahí estábamos viendo al alcalde William Dow explicando que no hay ningún indicio que lleva a eso, es decir, no habría conflicto de intereses en el sentido del contrato de FEM. Entre tanto que los mismos holandeses o de Países Bajos que tienen este proyecto de Water Ad Leverage han dicho que no hay, que ella no procedió en nada de ese contrato, y que además los contratos de OPS que dio a algunas personas que pertenecieron a FEM no se trata de amigos, sino que gente que conoce con una experticia puntual. Y usted ya lo califica que hay corrupción. ¿Por qué en su criterio la secretaria del Interior, Ana María González, estaría cometiendo actos de corrupción al interior de la administración? Bueno, lo primero que tengo que decir es que las declaraciones del alcalde mayor el día de ayer fueron unas declaraciones llenas de un mar de dudas y de contradicciones. Si nosotros analizamos la intervención el día de ayer, en primer lugar, habla de que se presentó en ese proceso de escogencia con los Países Bajos, y la señora Ana María González no sabía que la fundación se presentó. Ella manifiesta en sus intervenciones que ella dice que no sabía, ahora dice que sí, que se lo manifestó al alcalde y que aparece una carta. O sea, ayer fue este año que se enteró, en enero. Ayer surgió un as bajo la manga y es una supuesta carta donde ella dice que ella no participó en ningún proceso de estructuración. O sea, es un documento que suscribe donde dice yo no tuve que ver ni manifesté estarlo, y lo firma. Sí. Puede aparecer de fecha de un mes, de un año, de 3 años. Es un documento suscrito por ella misma. Es una prueba que él aporta durante su intervención, y creo que allí existe realmente una doble moral. Y te voy a decir la razón. A ver. Hay un proceso de escogencia de los Países Bajos donde pueden participar la gran cantidad de fundaciones en el mundo. Y paradójicamente, la que se presenta en el consorcio es la Fundación FEM. Y es la fundación que para el alcalde ayer, primero dice que es una empresa o una fundación con poca capacidad económica, que la gente trabaja como voluntaria, de manera desinteresada, pero aquí estamos viendo que la fundación se sostiene con recursos del distrito. ¿Y por qué lo digo? Porque toda la junta directiva trabaja en el distrito de Cartagena. Ahí está aprobado, ahí está documentado. Pero además dice que, primero dice que es una fundación que tiene poca capacidad, y después dice que tiene toda la idoneidad para aportar en un proceso de consorcio para la ejecución de un proceso. Y además cuestiona a la Universidad de Cartagena y dice que no tiene la capacidad técnica para soportar una información como esta. O sea, engrandece FEM, pero menosprecia a la Universidad de Cartagena. Y es un concepto que es contradictorio cuando empezamos a analizar las intervenciones que viene diciendo. Habla de que la fundación ha manejado pendejadas, que ha manejado pocos recursos. Sin embargo, participa en un proceso de 2.4 millones de euros con los holandeses. Y al final le dice a Cartagena, si tienen una duda, pregúntenselo a los holandeses. Es decir, prácticamente desconoce la posibilidad de controvertir unos argumentos que son sólidos, que son válidos, y que aquí sí existen unos cuestionamientos serios que Cartagena debe conocer y que sí tenemos la facultad de cuestionar. Por esa razón vamos a presentar hoy denuncia ante la Fiscalía, vamos a presentar queja ante la Procuraduría y ante la Contraloría para que investiguen. Y me sostengo en la solicitud de renuncia de esta funcionaria. Y la solicitud de renuncia es, te doy un hecho cierto, el actual director de Cooperación Internacional fue miembro de la Fundación FEM. Ella, siendo directora de la Fundación, directora ejecutiva de la Fundación FEM, fue directora de Cooperación Internacional paralelamente. Entonces, aquí sí existen una serie de precisiones que nos permiten determinar la presunta triangulación entre la Fundación FEM, entre la administración y específicamente entre la señora Ana María González y este proceso que hoy, si bien no lo entrega el distrito,
se da mediante un proceso en los Países Bajos, pero es que claramente, vuelvo y te repito, del 1.000.000 de fundaciones en el mundo, qué casualidad. Y yo no creo en tantas casualidades. Pero a ver, para ir precisando más, estos recursos, millonarios recursos por parte de Cooperación Internacional, que busca cooperación internacional con los Países Bajos, este proyecto entra a FEM ya cuando Ana María González no está dirigiendo FEM, está en la Secretaría del Interior. Eso es lo que cuenta el alcalde, ¿no? Se estructura el proyecto mientras ella sale, digamos, de la operatividad y del trabajo ejecutivo de la fundación. Se estructura el proyecto, se da el proyecto y solo hasta enero de este año, según cuenta el alcalde, Ana María se entera de que esto se da y que está, digamos, desarrollando un pequeño rol dentro de esa estructuración o más bien o dentro de la ejecución de los millonarios recursos que provee a través de Cooperación Internacional los Países Bajos. En sus intervenciones, en las entrevistas que ella ha dado, ella dice que es miembro activo de la Fundación FEM, que hace parte de la asamblea de la Fundación FEM, y una persona que es fundadora, y es más, hay unas capturas de unas intervenciones de ella en Facebook, por ejemplo, donde ella dice que ella siempre va a estar dedicada a la Fundación FEM porque no quiere que se convierta en una fundación de papel. Ella no puede venir a mentirle ahora a la ciudad y decir que es que nunca y en este momento no participa y no tiene absolutamente nada que ver con el proceso. O sea, es algo bastante difícil de creer para Cartagena. Los cartageneros no somos tontos. Aquí hay un tema que hay que cuestionar y que hay que reprochar, y es que hay la posible posición de poder de la señora Ana María González para que su fundación pueda ejecutar un proceso. Ahora, te hablo de un hecho puntual. Ella dice que dentro de ese número de personas hay una persona palenquera y una persona indígena, lo dijo el alcalde en la intervención de ayer. Vamos otra vez a otro punto. La única palenquera y la única persona afro de toda Cartagena la tiene solamente la Fundación FEM. Es decir, en el distrito de Cartagena no hay suficientes liderazgos afros, no hay suficientes liderazgos étnicos en Cartagena como para decir que estas personas están hechas porque es la única experticia que hay en la ciudad y es por esta razón que se tienen que contratar. Eso es reprochable y cuestionable. Pero uno trabaja con quien conoce. Y si ya conocía de atrás de estas personas con una experticia en específico, un trabajo especializado en un tema que no es que conozca todo el mundo, que es el tema étnico, el tema racial, si ya los conoce, es obvio que los puede contratar. Es decir, en lo técnico no tendría ningún tipo de conflicto, además que, por ejemplo, las personas que su equipo de trabajo es su equipo de confianza que seguramente ya conoce de tiempo atrás, de antes de entrar al consejo. Cuando tú inicias las banderas de combatir la corrupción, es un discurso que tienes que sostener en la línea de tiempo. Hablar de luchar contra la corrupción también pregona la posibilidad de ser coherente entre lo que manifiestas y entre tu actuar, no solamente en el marco de la legalidad, sino también en el marco de lo ético. Esta actuación es una actuación poco ética, y es poco ética porque si observamos, si bien tú puedes trabajar con quien conoces, haces parte de una fundación y contratas a alguien de la fundación de la cual tú haces parte. Es algo que para la ciudad no está bien visto, no es éticamente correcto, pero que además el actual director de cooperación es de FEM. Hace un tiempo surgieron unos escandalosos audios donde presuntamente ella estaba incidiendo en la escogencia de un alcalde local. Mediante esa escogencia de ese alcalde local, resulta que quien aparece como el posible ternado, pues era miembro de la Fundación FEM. Entonces tú empiezas a encontrar la permeabilidad de esta administración, y estoy investigando un dato con respecto al director de Cooperación Internacional y a alguien muy cercano que tiene contratado en esa secretaría. Pero hasta no tener la información precisa no la voy a dar porque hay unos nuevos hechos que estoy investigando y que también estaré presentando. Lo que te quiero decir es que lo que antes se reprochaba en el pasado, lo que antes se condenaba en el pasado, hoy lo estamos viendo en esta administración y es lo que tenemos que reprochar. Porque si tú sales de la puerta de tu casa a decir que toda la calle está haciendo X o Y acción, pues dentro de tu casa pues no debes hacerlo. Claro. Lo que tú planteas
lo que tú pregonas debes cumplirlo desde tu casa. Y es lo que hoy estamos diciendo. Hay un tema que éticamente no es correcto. Incluso hay algunas actuaciones disciplinarias porque hay un conflicto de interés. Por ejemplo, por un ejemplo práctico, el señor Miguel, si trabaja en la Fundación FEN frente al tema de cooperación, debió declararse impedido, por ejemplo. Claro. Porque hay una vinculación donde él participó. Miren, cuando yo me presenté al consejo me dieron una hoja de conflicto de intereses. Yo iba a presentar todos los temas en los cuales yo estaba impedido para intervenir y ahí uno tiene que hacerlo. Entonces, él al ver que un proceso en el cual él participa y posteriormente está ganando un proceso contractual, alguien mediante una fundación donde él trabajó, él debió apartarse en el ejercicio de sus competencias. Entonces, claro que sí hay cuestionamientos éticos y cuestionamientos disciplinarios. Hay algunos sectores que dirían que estas críticas que nacen a partir del Consejo Distrital y las críticas que usted hace como concejal contra la Secretaría del Interior tiene que ver un poco con esa lucha política que hay entre la administración y el Consejo. Máxime que, por ejemplo, y naturalmente la relación entre el Consejo y el Distrito se hacía a través de la Secretaría del Interior, una función que Ana María González no ha desarrollado y que ha dejado en manos del secretario general de la alcaldía, digamos. ¿Esto es una retaliación política frente a la actitud o la actuación que ha tenido Ana María González y la administración distrital respecto del Consejo de la ciudad? En términos prácticos, le he hecho debate de control político a David Múnera, a Paola Pianeta y hoy a Ana María González. Sí. Los secretarios que ha tenido esta administración, los secretarios del Interior, he hecho debates en materia de inseguridad, con todos, sin excepción, con todo el argumento sólido para hacerlo. Y hoy lo hago con Ana María, no solamente por el tema escandaloso que hemos encontrado, sino también por la problemática de inseguridad en la ciudad. Los índices no mejoran, las deudas históricas con la ejecución frente al tema de los indígenas. ¿Cómo es posible que al Cabildo ninguno de los secretarios de Interior le hayan resuelto el problema de ubicación de ese lote? El lote hasta lo vendieron. Y el lote lo vendieron porque el distrito se demoró y el Consejo aprobó los recursos para eso. Eso la administración no lo dice. Pero además, la situación de bomberos, las denuncias de los bomberos que han venido presentando sobre la falta de garantías para poder prestar un servicio tan esencial como este, pero además muchos temas que vamos a debatir al interior del Consejo este viernes, que tenemos debate de control político. Es decir, hay todos los argumentos necesarios bajo esas lógicas. Y un tema que también te hablo públicamente, sí, la persecución de la Secretaría del Interior con los establecimientos de comercio nocturnos del distrito de Cartagena, esa potestad de, a través de sus acciones, posibilitar quebrar incluso estos establecimientos en la ciudad, es un tema que también tenemos que reprochar y que será motivo también de control político al interior del Consejo. Es decir, aquí no hay una posición política, aquí hay un presunto hecho de corrupción que en mi deber como servidor público tengo la responsabilidad de denunciarlo y de presentarlo. ¿Cuál es el poder que tiene Ana María González al interior de la administración distrital, entre tanto que el alcalde sea capaz de salir, defenderla de esa forma, de primero advertir que dice que echaría a cualquiera de sus funcionarios si ve algo anómalo, digamos, o con algo indebido, y luego empieza a defender la actuación de Ana María frente a esos dos temas que se le señalan? ¿Y cuál es el poder que tiene Ana María en la administración y sobre todo con el alcalde Dau, que tiene ese espaldarazo por parte del mandatario? Bueno, en las declaraciones del alcalde y en las declaraciones que se han dado, ya tenemos una claridad, y es que ese tema de la modalidad de selección que fue, no recuerdo el nombre ahora, el proceso de selección del alcalde del personal, el proceso de escogencia de los secretarios, que fue a través de una firma cazatalentos. Una cazatalentos, ya descubrimos que es una gran mentira, porque ayer dijo que la conocía y que la llamó a su gabinete, pero además en otra declaración dijo que ella la ayudó a escoger otros funcionarios. O sea, era una persona de confianza y el cual el alcalde tiene bastante posibilidad de incidencia sobre él. Ayer yo le quiero decir a Cartagena algo muy práctico. Lo poquito que quedaba del discurso de combatir la corrupción, al alcalde se le cayó. O sea, el alcalde, a partir de ayer, asume el costo político frente a Cartagena
de decir que ya abandona su bandera, por lo menos en su coherencia y en su consecuencia, de que ya abandona su causa de luchar contra la corrupción, porque con la declaración de ayer prácticamente encubre a la funcionaria y desestima todo tipo de argumentos, dice, es decir, todo lo que están diciendo son cosas que no tienen peso y que realmente no tienen el asidero suficiente y que voy a seguir investigando, pero si tienen alguna duda, pregúntensela a Holanda. Eso es irrespetuoso con la ciudad de Cartagena, porque no sé si has visto, pero es un tema que ha suscitado la atención de toda la ciudad, porque la ciudad está muy activa, muy pendiente, y en ese Facebook Live, si ustedes analizan, empezaron a censurar todos los comentarios. Durante la transmisión borraban. Parece que no se dieran cuenta que cuando borran sale, ha sido eliminado por el moderador. Y no era por palabras groseras o por faltas de respeto con el mandatario. Eran simplemente cuestionamientos que hacía la gente y opinión que hacía la gente. La gente que antes te aplaudía y hoy te cuestiona, pues tienes el deber de responderle, porque es tu responsabilidad de ser coherente con lo que tú manifiestas. ¿Cree que, digamos, ese respaldo que le dio, a ver, ¿qué habría detrás de ese respaldo que le da el alcalde a Ana María? En el sentido de que si, como usted lo dice, hay evidencia de una presunta irregularidad, conflicto de intereses por parte de la actuación de González, digamos, ¿qué quiere conseguir el alcalde para mantenerla allí en el cargo? Yo creo que las declaraciones del día de ayer fueron unas declaraciones que nada favorecen a lo que está pasando, fueron unas declaraciones que lo que hicieron fue sembrar muchas más dudas, ver un sustento que no tiene bases sólidas, genera mucha más intranquilidad por parte de la ciudad y decepción en común por parte del cartagenero. Frente a la situación de Ana María, pues él ha dicho que es una persona cercana, es una persona en la que confía, y que entonces ante lo que está pasando prácticamente está desestimando las denuncias y está diciendo, mira, tú me estás diciendo estas razones, yo te creo. ¿Cómo va el debate de control, o más bien de moción de censura, que ya hay algunos cabildantes que lo han expresado, han propuesto ahí en el Consejo en contra de Ana María González? Bueno, tengo que decirte que hay una proposición que es una citación para debate de control político y esta fue suscrita por todas las bancadas del Consejo. Es decir, hay la voluntad de toda la corporación de hacer un exhaustivo control político. Sobre el trámite de moción, pues dependerá del desarrollo del ejercicio de control político. Yo no te podría decir hoy, no, es que yo voy a abrir una moción, no. Vamos a revisar los argumentos de la secretaria y en virtud de esos argumentos que esperamos que no se vaya de vacaciones, que no se incapacite, que no utilicen mañitas que ya esta administración bastante ha sabido utilizar últimamente. Sí, ya tienen esa experticia y se incapacitan, se van de vacaciones. Y bueno, ya han habido varias jugaditas que ya nos conocemos dentro de la corporación, pero esperamos que vaya al Consejo y asuma un debate de control político de altura. Y esto genere resultados para la ciudad y es ser exhaustivos con el control político. Sostengo en el hecho de decir que esta funcionaria debe renunciar y que el alcalde lo que puede hacer es postergar en el tiempo la salida de esta funcionaria y que las declaraciones de ayer es un capítulo que abre pero que no ha terminado, que tienen que haber decisiones por parte de esta administración. Y si no lo hace, pues ahí estarán las herramientas constitucionales que nos brinda este país para garantizar el respeto y la garantía de los recursos públicos de la ciudad. Fue muy superfluo el alcalde cuando sale ayer en ese Facebook Live para explicar las actuaciones de Ana María, en el sentido que dice que pregunté por aquí, pregunté por allá para poder salir y contar todo esto. Se queda corto el alcalde en esas indagaciones y solo se queda... Yo podría leerlo como en el chisme y que solo de oídas se queda y no escudriña más sobre la actuación que habría detrás de eso que hay alrededor de Ana María González. Sí, básicamente lo que dice el alcalde, yo le pregunté, porque yo soy frentero, lo dijo, yo le pregunté y me dijo, pues pasó esto y esto, y el alcalde dice, Ana María, yo te creo. Y es lo que le contó ayer a los cartageneros, que le creyó a lo que ella dijo, pero que investigue, ahí está en SECOP la contratación. Hay un interés, hay un presunto interés indebido que hay que revisar también y que hay que analizar las consecuencias y las responsabilidades. Bien, por otro lado, en esa misma
presentación que tuvo ayer el alcalde, habló, al principio estuvo haciendo como una rendición de cuentas de su viaje a Nueva York, a esta cumbre mundial del agua en el que participó y que fue con el secretario de infraestructura. Habló de los proyectos que hay respecto del agua y el cambio climático en la ciudad, etcétera, y dice una frase: por eso necesitamos continuidad, en el entendido que ya le queda poco a esta administración y que hay unos proyectos interesantes andando y que por eso necesitan continuidad. Que el alcalde empiece ya a hablar de eso en un año que es, estamos en época preelectoral, es meterse en el debate electoral. ¿Hace bien el alcalde en estar hablando de una continuidad de gobierno? Pero a ver, ¿continuidad de qué? Si no ha habido resultados. Este es el alcalde que yo creo que más ha viajado internacionalmente para algunos congresos y algunas cosas. Y yo pregunto bueno, son ustedes los que le dan permiso. Sí, pero yo me he retirado de varias votaciones, en varias he votado negativamente, y te quiero decir que no ha habido resultados. O sea, no ha habido ningún resultado frente a la posición que se plantea, no ha habido consecución de recursos. ¿Dónde están los recursos de cooperación de los que hablas? ¿Dónde se ve tangiblemente la gestión de la inversión de los recursos? Entonces, claramente, a ver, ¿continuidad de qué? ¿De qué tipo de gobierno? De un gobierno que no ejecuta los recursos públicos, de un gobierno que no ha materializado el cumplimiento del plan, de un gobierno que presentó 14 políticas públicas, de las cuales escasamente ha cumplido, si acaso, con 3. Es decir, es un gobierno que no garantiza y no ha cumplido lo que estableció en su plan de desarrollo. Es un gobierno que no le ha cumplido a Cartagena. Bueno, lo que me queda es que este capítulo para Ana María González no acaba aquí, sigue, por lo menos en el Consejo Distrital le seguirán dando o pidiendo explicaciones sobre este presunto conflicto de intereses que tendrían estas actuaciones irregulares o no transparentes dentro de su administración. Y quiero un poco cambiarle de tercio en el tema, y es el proceso de elección del Contralor o de la titular de la Contraloría Distrital. Hoy están siendo ustedes investigados los 19 concejales por parte de la Procuraduría General de la Nación, justamente por presuntas dilaciones en este proceso de elección del Contralor. ¿Qué tiene por decir en lo particular? Claramente decirte lo siguiente: desde que llegué al Consejo he sido defensor de que Cartagena debe tener Contralor en propiedad. Es una obligación constitucional del Consejo Distrital. Yo tengo todos los soportes de los documentos que he radicado a las mesas directivas desde el 2020 hasta hoy, diciéndoles: adelantemos el proceso, Cartagena necesita Contralor, y estamos bajo la voluntad y la posibilidad de elegir Contralor en propiedad. Lo que han sucedido son unas acciones de tipo judicial que han impedido la posibilidad de dar el proceso de elección. En el marco de eso, no les ha permitido a las mesas directivas hacerlo. Pero me reitero en la voluntad de tenerlo, y obviamente ahí estaremos dando las respuestas a la Procuraduría y aportando los soportes que tenemos, donde damos fe de nuestra voluntad de elegir a ese Contralor Distrital que Cartagena no necesita para tener la plena garantía de ese control fiscal, pero además ante los cuestionamientos que hay sobre los déficits que tiene esta entidad. Entonces, me sostengo en la necesidad de que así se dé. Y bueno, y estaremos prestos para presentarlo. Y decirte una cosa, sí, para también contar a los cartageneros un poco. Cada vez que desde el Consejo tomamos una decisión, si votamos sí, si votamos no, si no votamos, nos abren procesos en la Procuraduría. No es solamente ese, sino varios que tenemos por distintos temas, por elecciones, por incorporaciones de recursos, por presupuestos, por distintos proyectos de acuerdos en el día a día de la corporación. Pero es la responsabilidad del ejercicio como servidor público. Como servidores públicos estamos llamados a tomar decisiones, y esas decisiones obviamente XY va a decir: no estoy de acuerdo, presento una acción, y debe darse el pleno ejercicio y la garantía frente a las actuaciones disciplinarias. Pero tenemos la tranquilidad de que hemos actuado con legalidad y bajo los conceptos claros que tenemos y todas las constancias que hemos venido dejando en el tiempo.